Y aprovecho de saludarles a los que ya están en línea, a Gabriela, Daniela, David, Fabiola, Juanito, Karen, Merian, Mariela, Victoria y Wendy, que son los que están en línea ahora. Eh, bueno, hay gente que me dijo que iba a llegar tarde, así que llegará en su momento. Y bueno, los demás lo verán luego en la grabación, ¿cierto? Ya. Esta semana, esta semana se viene una porción muy interesante, ¿sí? Tengo una porción muy interesante del Zohar y vamos a aprender harto, a repasar cosas muy importantes. Pero antes de comenzar, como hacemos siempre, nos vamos a tomar unos instantes de silencio, ¿sí? Para conectar con nosotros mismos, para generar un espacio nuevo, para el conocimiento nuevo, para la energía nueva, etcétera, ¿cierto? Para preparar nuestra conciencia, nuestra vasija para, para lo que vamos a recibir hoy, tanto en cuanto a energía como en cuanto a los intelectos divinos que se expresan en las enseñanzas, ¿sí? Lo voy a meter en inspirar profundo y nos tomamos unos instantes de silencio. Y la cosita. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén. Kenji Ratson. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos esta semana? Esta semana, porción Itro. Itro es un nombre propio. Es el nombre del sacerdote idólatra, mago, si quieren llamarlo así, más fuerte, más poderoso que había en la época de Moshe. Él era Itro, ¿sí? También llamado Yeter en otra parte. Él era, además de ser este gran sacerdote de Madián, ¿cierto? Que tenía grandes poderes, que era además asesor del del faraón, ¿sí? Del paró, perdón, era asesor del faraón, era un hombre muy poderoso. Además de eso, fue suegro de Moshe, suegro de Moisés, ¿sí? Cuando Moisés se fue al exilio, ¿cierto? Antes de venir a liberarse, a contribuir a la liberación del pueblo de Israel, se casó, ¿cierto? Con una mujer que se llama Tzipora, ¿sí? Que significa pájara, pajarita, ¿sí? Una pájara. Y que tenía ese nombre por uno de los poderes, digamos, o técnicas mágicas que manejaba Yitro, igual que también el mago o el brujo o el administrador de energías oscuras Bilam, que vamos a ver más adelante, también manejaba la técnica del pájaro, igual que Balak. Bueno, todos los brujos de esa época, todos los que usaban la energía, tenían una conexión con la energía suprema, pero la usaban de manera incorrecta e ilegal. Entonces, Moshe se casó con la hija de este gran hombre, que era una gran mujer además. Y este hombre Yitro, ¿cierto? Es muy interesante que haya una porción de la Torá que lleve su nombre. Sé que cada año cuando mencionamos esto lo vuelvo a decir, y cada vez que nos toca una porción de la Torá con el nombre de una persona yo lo vuelvo a decir, porque es muy importante pensar en que, por ejemplo, no hay ninguna porción que se llame Moshe,
no hay ninguna porción que se llame Abraham, no hay ninguna porción que se llame Jacob. Tenemos porciones con nombres de personas como Noah, Noé, Yitro, Hayezara, que habla de Sará, tenemos Korah, ¿sí? Tenemos Balak, tenemos varias con nombres de personas. ¿Y por qué es muy importante destacar en esto? ¿Cierto? Estamos viendo la parte literal de la Torá. ¿Por qué es tan importante destacar esto, el nombre, de que sea un nombre propio? Es porque el nombre de propio, ¿cierto? Oculta, como ya hemos dicho más de una vez, oculta significados profundos, ¿cierto? Oculta el propósito de una persona. Entonces, cuando las porciones tienen el nombre de una persona, lo que nos están indicando es que en esa porción, ¿cierto? Está reflejado un poco el propósito de esa persona y del cual podemos también obtener nosotros una comprensión especial. Además, es muy importante recordar que esta no es cualquier porción. La porción Yitro, ¿cierto? Que es la porción número 17 de la Torá, es una de las más importantes en cuanto a su contenido, porque en ella, en el capítulo 20 del libro de Shemot, de Éxodo, se encuentra relatado el suceso más importante de la historia, en términos de sucesos metafísicos, que es la entrega de la Torá, ¿cierto? Lo que se conoce popularmente como los 10 mandamientos. Sabemos que no son 10 y sabemos que no son mandamientos, pero ese suceso, el suceso del encuentro, ¿cierto?, del pueblo de Israel, que después de salir de Egipto, caminaron por el desierto, en total 50 días, y el día 50 se reveló la Torá, se entregó, ¿cierto? Y ahí ocurrió el suceso, ¿cierto?, cuando el Creador habló, se reveló la energía de la Torá en este mundo, ¿cierto? Se le reveló a Moshe y a todo el pueblo, como consecuencia de que ya el pueblo de Israel como colectivo, ¿cierto? Estas 600.000 almas, más todos los que le acompañaban, habían logrado cierto nivel de conciencia y lograron atraer, ¿cierto? Elevar este mundo, elevar el nivel de Malhut, ¿cierto? Activar todas las sefirot del nivel de Malhut, ¿cierto? Del mundo físico, elevarlas y además hacer descender el Yesod, el mundo superior, y generar una conexión. Los cabalistas dicen que el monte Sinai era como el conector entre Malhut y Yesod, y Moshe subió, ¿cierto? Y se reveló la Torá, y en ese momento se reveló la energía de la inmortalidad en el mundo, y todo lo que sabemos que está asociado al plan divino y a la energía que sostiene nuestro mundo, ¿cierto? Maaseh Sinai, los sucesos de Sinai, son conocidos como eso, como el momento más potente en términos metafísicos de la historia, cuando el cielo se unió con la tierra, ¿cierto? El ego fue anulado, la muerte fue anulada, y hay, bueno, un montón de cosas que podríamos ir aquí, que si nos metemos ahí, nos vamos a ir del tema, pero fue el suceso más importante, ¿cierto? Donde la luz se reveló. Sabemos que esa primera conexión se rompió por consecuencia del becerro de oro, que lo vamos a ver después, y después se volvió a recuperar en la segunda entrega, cuando Moshe subió de nuevo, y ahí es cuando además, ¿cierto?, él logró canalizar en su ser el esplendor de la luz de la Torá, que es lo que conocemos, ¿cierto?, como el Zohar, ¿cierto?, la revelación más profunda del alma de la Torá. Ahora bien, entonces es una porción muy importante, pero lleva por nombre, el nombre, valga la redundancia, de un sacerdote idólatra. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en la porción de la Torá comienza diciéndonos, y escuchó Yitro, sacerdote de Midian, todo lo que Hashem, el creador, había hecho con el pueblo de Israel en Egipto. O sea, le vinieron a contar a Yitro, o hay quien dice que él escuchó con sus poderes mágicos, ¿cierto? Con su percepción expandida, que él escuchó lo de las plagas que hubo en Egipto, cómo se manifestaron una tras otra,
cómo el pueblo fue liberado, que era una cosa muy extraña, ¿cierto? Era muy extraño que un pueblo esclavo, débil físicamente, y además esclavo del imperio más grande que había en esa época, para el cual el mismo Yitro trabajaba, fuese liberado. Fue algo impactante. Y luego además escuchó el relato de la columna de nube que iba por el desierto, la columna de fuego, la apertura del mar, la muerte del ejército egipcio en el mar. Escuchó todas las maravillas que Israel había experimentado por su conexión con el Creador. ¿Y qué fue lo que hizo Yitro? Muy importante. Escuchó todo esto, indagó, y de acuerdo al Midrash, indagó también con sus propios como herramientas que tenía de canalización, y se dio cuenta que era cierto, y fue donde Moshe, y se unió al pueblo y dijo, Hashem es la fuerza suprema única, el creador es uno solo, es el verdadero Dios, digamos, y todo lo que yo creía antes no lo es, solo son expresiones inferiores, idolatrías, y se unió y adquirió la conciencia de Israel. Esto es muy potente, es una de las cosas muy potentes que podemos aprender de la historia literal. Es una de las tres cosas que quiero mencionar. ¿Por qué es muy potente? Porque estamos hablando de una persona que tenía una posición de autoridad, una posición de poder, ¿cierto? Tenía el control de un sistema completo religioso y político. Tenía dinero por consecuencia de esto, tenía honor, tenía reconocimiento. Pero cuando entendió que estaba en un error y que su camino estaba conectado a la impureza, a energías negativas, como era un verdadero buscador de la verdad, como era honesto con su deseo de contribuir al bien, porque no era alguien negativo, él quería el bien de la gente, fue consecuente y actuó en consecuencia. O sea, dijo, entiendo que esto es lo correcto y esto no, listo, abandono este camino y voy por este otro camino, que es el correcto. Aún con todo lo que tuvo que abandonar, con toda esta seguridad y esta zona de confort y este poder que tenía. Y creo que eso es algo que más de algunos podemos contar de nuestro propio testimonio también, que nos tocó estar en situaciones de comodidad, económica quizá, social, de cierto confort, y que cuando entendimos que había que moverse, nos movimos. Pero aquí hay algo importante a entender, que una persona que realmente quiere el bien colectivo y el bien propio, el bien de su familia y aportar a la sociedad y al mundo y al sistema de manera honesta y real, genuina, no se lo cuestiona tanto antes de decir, ok, voy por el camino y lo que no vaya con este camino simplemente me decido a soltarlo. Igual es interesante porque en el Talmud, en la Gemara, para ser más exacto, se nos cuenta que tampoco, o sea, que él lo hizo, pero tampoco fue un irresponsable de decir, ok, me voy, chao, y ustedes arréglensela. Tampoco fue así, sino que él se tomó en total unos meses, ¿cierto? Creo que dice 12 lunas, un año, en que la gente que quiso seguir en ese camino antiguo se quedara, pero se fue de manera ordenada. O sea, él dijo, esto es lo que pasa, esto es lo que ahora entiendo, esto es lo que comprendo, ordenó aquí, ordenó, o sea, dejó todo en orden, renunció a lo que tenía que renunciar de manera ordenada y responsable, y luego avanzó. ¿Y por qué nos destaca esto, cierto, la Gemara? Es importante porque en el fondo nos está diciendo cómo me voy a ir, ¿cierto? ¿Cómo voy a avanzar o integrarme en un camino, como la Kabbalah, ¿cierto? Que es para mi bien y que habla de la conciencia, y que habla del orden y que habla del desarrollo espiritual, y voy a hacerlo a través de provocar daño o provocar desorden o provocar caos en donde yo estoy. Puede ser que la gente después igual se enoje conmigo, no me quiera, no me entienda, se aleje de mí, bien. Pero si está en mis manos, tengo que tratar de hacerlo con el mayor respeto y amor posible. Y Troll lo hizo así. ¿Sí? O sea, él dejó su cargo como líder espiritual, no así como líder político. ¿Sí? O sea, él dijo, esta ya no es la creencia que verdadera. O sea, incluso lo que nosotros creemos, planteó él, no son más que fuerzas inferiores,
pero que en el fondo están respaldadas y sostenidas por una sola fuerza superior. Y entonces él se dijo, bueno, ¿para qué vamos a estar enfocados en fuerzas inferiores si podemos conectarnos con la fuerza suprema única? ¿Sí? Y dio este paso. Y lo interesante es cuando dio este paso, ocurre esta segunda parte muy importante. ¿Sí? Que Yitro se acerca al pueblo, se acerca a su yerno, y se da cuenta que Moshe, como un buen Piscis, se estaba maltratando a sí mismo mucho. Se levantaba a la madrugada, hacía sus meditaciones, qué sé yo, y luego estaba todo el día, desde el amanecer hasta la medianoche casi, atendiendo gente, explicándole cosas, respondiéndole cosas, diciéndole esto se hace así, esto se hace así, él solo, haciéndose cargo él solo del trabajo. Y viene su suegro, que era un ex sacerdote idólatra, y le dice, oye, yerno, tú estás loco, lo que estás haciendo es una idiotez, te vas a terminar matando, no puedes estar todo el tiempo tú solo haciendo el trabajo solo, lo que tienes que hacer es lo siguiente, y le da un consejo y le dice, tienes que buscar a los que ya entienden más, a los que guardan la tradición, escoge jueces, escoge como sublíderes, enséñales, fórmalos, y que ellos atiendan al pueblo. Y que lo que ellos no puedan por su cuenta resolver, los casos difíciles, te los traigan a ti. Pero el resto que lo resuelvan ellos. Delega. Y tú ocúpate de seguir entendiendo, seguir aprendiendo, seguir cumpliendo con tu labor, y cuando sea necesario atender a las personas. ¿Y qué hizo Moshe? Que como líder del pueblo, como una persona tan espiritual, tan elevada, de hecho sabemos que es el hombre más elevado de la historia, podría haber dicho, oye, espérate un poquitito, tú eres mi suegro, está bien, pero tú eres nuevo acá, yo soy el jefe, yo soy el que, y yo hago lo que yo quiero. Que uno podría esperárselo. Pero Moshe no hizo eso. Y ahí está una de las maravillas, ¿cierto?, de la Torá y de los personajes que nos enseñan a través de la Kabbalah. La humildad. Moisés le dice, ¿sabe, suegro? Tiene razón. Tiene toda la razón. Y respecto a dirigir un pueblo, usted tiene más experiencia que yo. Y respecto a orden político, usted tiene más experiencia que yo. Y respecto a dirigir socialmente, tiene más experiencia que yo. Así que se cayó la boca y dijo, tiene razón, voy a hacer su consejo, y lo hizo. Y fue tan potente el consejo de Yitro que luego la Torá legisla al respecto y se establece un consejo de ancianos, ¿cierto? De los 71 ancianos, que luego se llamó el Sanedrín, luego hubo más grandes y más pequeños, pero se establece. O sea, este consejo que le da el suegro, ex pagano, ex sacerdote, es idólatra, Moshe lo toma y dice, aquí hay tanta sabiduría que esto es lo que vamos a establecer, y luego la Torá, en la revelación del creador a Moshe, lo respalda y le dice, eso está perfecto. ¿Por qué? Porque Yitro tenía una conexión. ¿Cuál es su conexión? ¿De dónde venía? Venía de su conocimiento, de su esfuerzo, pero también de su experiencia. Y ahí está esta enseñanza tan importante. Ahí están las dos más. Por un lado, ¿cierto? Es la capacidad de que tenemos que tener la humildad de reconocer la sabiduría de otros en su área de expertise. ¿Sí? De poder decir, bueno, si yo no soy médico y viene un médico y el médico me está hablando de medicina, por más que yo sea experto en mi área, a lo mejor me tengo que callar un poco y escuchar al otro. Y si alguien me empieza a decir, no, que la Tierra es plana, y viene un científico, un geólogo, o un físico, o un astrofísico, y me dice, no, mira, ¿qué pasa esto? Debería quedarse callado y aprender del que sabe más, o del que tiene más experiencia. Y ahí surge el tema de no solo, ¿cierto?, ser humilde, aprender a callarse y a reconocer el conocimiento ajeno, sino aprender a reconocer la experiencia ajena. Hay un dicho, ¿cierto?, que medio popular, que es, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tiene mucho, mucho que ver. Por eso es que también, cuando se revela la Torah un poquito más adelante, y a lo largo de los otros libros se va entregando la revelación del conocimiento, las aplicaciones prácticas, hay una mitzvah
muy interesante que dice, ante las canas te pondrás de pie y las reconocerás. Está diciendo, escucha a los ancianos, escucha a tu padre, escucha a tu madre, escucha a tu abuelo, escucha a los ancianos, no porque a lo mejor saben más que tú, sino porque su experiencia algo les habrá enseñado. Reconoce las canas, o sea, reconoce la experiencia ajena. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos enseñanzas parecidas, pero no la misma. Reconocer el conocimiento ajeno cuando yo no sé, callarme y decir, ok, explícame. Y por otro lado, reconocer la experiencia, ¿sí? Reconocer al anciano, reconocer al ancestro que sabe más, que tiene un camino más trascendente por eso. Y de ahí surge algo muy importante, y que es tan importante, y que quizá me han escuchado decirlo tantas veces, y ser majadero, el por qué nosotros, como Fundación Kabalife, y yo, ¿cierto?, como su instructor, siempre digo, nosotros seguimos la guía que viene del linaje, ¿cierto? De que vino transmitido del maestro, del maestro, del maestro, del maestro, y no nos andamos por la nuestra nomás por ahí como se nos ocurre, sino que entendemos que hay una autoridad en el que está por encima, en el que está antes, ¿sí? Y no que es lo que a mí se me ocurre porque sí. Por supuesto, hay el camino de estudio, el camino de la meditación, el camino del crecimiento espiritual, nos va dando la capacidad de nosotros hacer nuestras propias interpretaciones, nuestra propia comprensión, pero siempre fundamentado en lo que vino de los antiguos, de los ancestros y de nuestros maestros, como mi maestro, como el Ralph Zuckerberg, que no llegó a ser un anciano en su vida, murió a los 58 años, pero era un hombre que yo me paraba delante de sus canas. Entonces, si estuviera vivo, por supuesto lo seguiría haciendo. Y que él lo hacía con su propio maestro, el Rav Mordechai Scheinberger. Y que su maestro, el Rav Mordechai Scheinberger, que todavía está vivo, tiene como 80 años, tremendo cabalista, lo hacía con su maestro, el Rav Baruch Ashlag. Y que por supuesto el Rav Baruch Ashlag lo hizo con su maestro, el Rav Yehuda Ashlag. Y así, para atrás. La importancia de reconocer al anciano. Incluso al anciano que no es más anciano por edad, sino que es más anciano por conocimiento y experiencia. Eso es lo que vamos a sacar de lo literal de la Torah esta semana. Pero ahora vamos a ir a lo que al grueso de esta clase, que es el Zohar. Vamos a ir a la porción del Zohar de esta semana, que ahí la podemos ver, es el verso 296 de la porción Yitro. Vamos a escanearlos todos juntos, ¿cierto? Y vamos a recordar esto que es tan importante. Cuando escaneamos el Zohar, no solo estamos leyendo un texto en arameo, lo que estamos haciendo es conectar, y de eso va a tratar, además justo en la porción, conectar a través de nuestra vista con estos códigos sagrados, de los que está construida y está hilada y tejida, programada, toda nuestra realidad, incluso nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro cuerpo. Y al conectar con este código lo que hacemos es adquirirlo y reprogramarnos. Así que vamos a tomarnos unos instantes, como siempre, para tomar la conciencia, ¿cierto? Para concentrarnos, enfocarnos, y luego todos juntos vamos a escanear el Zohar. Les voy a invitar a hacer una inspiración profunda. Tratamos de mirar el texto completo. Nos dirigimos a la primera palabra y escaneamos el Zohar todos juntos. Zohar Yitro, Pasuk Resh Tzadeh Vav. Amar Rabbi Abba, Chtiv, Bekol ha'am re'im et hakolot. Re'im shemi'im mivailei. Ela hachi tanina inon kalin. Havo mitgalfei behahu hashocha be'anana be'kabala. Umidhazian behu kama deit chazei gufa behaman ma dehaman beshamain ma deshamain migu hahu hashocha
Bekabbalah, Beanana, Umigo Hahu, Hazu, Heizu, de Habo, Hamaan, Me, Habo, Nehirim, Menihiru, Ila A, Bayadin, Ma, Dela, Yadeu, Derin, Aharenin, de Ato, Bete Harihu. Y lo leemos en castellano. Dice, dijo Rabí Abba, está escrito, y todo el pueblo vio las voces. Ver en lugar de oír, ya hemos aprendido que esas voces fueron impresas en la oscuridad, la nube y la tiniebla, visibles tal como un cuerpo. Y ellos vieron lo que vieron y oyeron lo que oyeron desde el interior de la oscuridad, la nube y la tiniebla. Y es porque vieron, su vista fue iluminada con una radiación superna y supieron cosas más allá del entendimiento de otras generaciones. Dense unos momentos, como hemos hecho siempre, para volver a releerlo. Cada uno de ustedes, volver a releerlo. Y ver qué puede sacar por sí mismo de esta porción. Que puede llegar a entender un poquito desde su propia percepción personal. Recibir en su propia vasija personal. Recuerden que lo que usted logra entender es para usted, es suyo, y tiene directa relación con la vasija que cada uno tiene preparada para poder percibir y recibir. Bien, ahora vamos a estudiar entonces. Vamos a ir a lo primero, ¿cierto? Dijo Rabí Abba, Amar Rabí Abba. Aquí quiero darle un dato técnico importante, que ojalá no se le olvide, y va a ir detrás de mi primera pregunta. Quien lo sabe bien, si no lo sabe no importa, pero es algo que deberíamos intentar al menos saber básicamente. De todos los cabalistas que hablan, opinan, ¿cierto? En el Zohar, de los autores del Zohar podríamos decir, ¿quiénes son los más importantes? Sí, hemos mencionado muchos. ¿Quién es el más importante? Si alguien lo puede decir, si lo sabe. ¿Quién es el principal? No, el Ari no aparece mencionado en el Zohar. El Ari vivió 1400 años después de la escritura del Zohar. El Ari fue quien interpretó el Zohar y lo explicó, ¿sí? 1400 años después de la aparición del Zohar. Exacto, Simón, exacto, Mariela. Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sí? Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar. Pero el Zohar no compila solo las enseñanzas de Rabbi Shimon, sino que Rabbi Shimon estaba, ¿cierto? Tenía en total la Jabura Kadisha, su cofradía sagrada, eran 10 maestros. Todos eran rabinos, todos eran grandes cabalistas, pero todos estaban sujetos a Rabbi Shimon. Entre ellos estaba Rabbi Elazar, que era además su hijo, era el segundo al mando, la mano derecha de Rabbi Shimon. Sí, que representa a Jochma. Rabbi Shimon era Keter en este grupo. Rabbi Elazar era Jochma. Y el tercero del mando, es decir, el Biná, que fue el que escribió el texto del Zohar, porque Rabbi Shimon lo hablaba, Rabbi Elazar lo explicaba en un lenguaje más comprensible, y Rabbi Abba lo escribió. O sea, el tercer al mando es este hombre, Rabbi Abba, era el escriba del grupo. Y luego estaban los otros
los otros 7. ¿Sí? Estaba Rabbi Ishmael, Rabbi Itzhak, Rabbi Ejía, etcétera, etcétera. Y entre ellos estaba el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai también. ¿Sí? En este momento, por algún motivo, debe ser Mercurio retrógrado, no me acuerdo del nombre de él. Cuando me acuerde se los digo. Pero el suegro de Rabbi Shimon, ¿sí? También era uno de los alumnos. Y ahí tenemos de nuevo una muestra de lo que les decía. Un hombre grande, era el suegro, pero sometido a la ancianidad espiritual de su maestro, que era Rabbi Shimon. ¿Por qué es importante esto? Porque Rabbi Abba es lo que explica esto, que era el escriba. No es coincidencia que sea el escriba el que va a hablar de esto. Y nos dice, ¿cierto? Está escrito, ¿cierto? Ahí en Éxodo, en Shemot 20:15. Bekol ha'am re'im et ha'kolot. Y todo el pueblo vio las voces. De esto ya hemos hablado un montón de veces antes, pero esto es muy interesante ver que cuando nosotros observamos las traducciones occidentales de la Torá y leemos en Éxodo 20:15, nos encontramos con que el texto dice, y el pueblo escuchó las voces. Incluso hay otra que nos dice, el pueblo escuchó los truenos. Pero el texto original ocupa la palabra reim, vieron, que viene del verbo lirot, ver, mirar. Vio las voces. Entonces Rabí Abba hace una pregunta retórica y dice, ¿ver en lugar de oír? O sea, ¿acaso las voces no se oyen? Y aunque fueran truenos, ¿los truenos acaso no se oyen? Lo que se ve es el relámpago. Entonces nos explica y dice, ya hemos aprendido, o sea, va a repetir algo que ya se explicó antes, que esas voces, ¿cierto? Que sabemos que fue los 10 enunciados que están en la porción, ¿cierto? En Éxodo 20 de esta semana, que es la Torá, que se tradujeron equivocadamente como los 10 mandamientos, porque en verdad hay más de 10 instrucciones ahí, pero son 10 enunciados. No los vamos a decir todos ahora, pero comienzan, ¿y por qué quiero explicar esto antes de ir a profundizar en esto otro? Comienzan con la primera alocución de las 10, dice, Ani Adonai Eloheja, Asher Hotzitija me Eretz Mitzrayim mi Bet Abadim. Dice, yo soy el creador, yo soy Hashem, yo soy Adonai, yo soy Dios. Asher Hotzitija, quien los sacó a ustedes, o que te sacó a ti, de Mizraim, de Egipto, mi Bet Abadim, de casa de esclavitud. O sea, aquí no hay ningún mandamiento, no hay ninguna instrucción. Lo que hay es una declaración. Yo soy el creador, yo soy Yud-Keh-Vav-Keh, o sea, yo soy el sistema divino tremendo, infinito, que te saqué a ti. No dice Hotzitehem, los saqué a ustedes, en forma general, sino que dice Hotzitija, te saqué a ti, o sea, como dirigiendo, yo que soy el todo, te estoy hablando a ti, persona única, a ti mismo, que lo estás leyendo y escuchando, que te saqué de Mitzrayim, de Egipto, que ¿qué es lo que Egipto? El control de la materia, del mundo de los 5 sentidos, mi Bet Abadim, de casa de esclavitud. O sea que yo soy el que te saqué de la esclavitud. No dice el que te sacaré, sino que te saqué. O sea, como diciendo, yo ya tomé tu conciencia, la quité de ahí. Ahora te toca a ti mantenerla. ¿Sí? Y esa es la primera declaración en la cual está incluida, ¿cierto? Esta declaración de que lo explican los sabios, de la importancia de la comprensión personal del camino de evolución. ¿Sí? O sea, mi experiencia, mi relación, si le queremos decir así, con el sistema divino al que llamamos Dios, el creador, Hashem, como le quieran llamar, es personal. Hay un trabajo colectivo, por supuesto, todos juntos tenemos que trabajar para el Tikkun Olam, ¿cierto? Para rectificar el mundo. Pero ese trabajo es consecuencia de un trabajo personal, en el cual cada uno recibe por consecuencia de la influencia de la luz, del Creador, ¿cierto? Por la conciencia de Israel, que te saqué de Egipto.
O sea, él está diciéndote a ti y a mí, a cada uno, ¿cierto? Esta voz está diciendo, yo ya te saqué. Si tú no te sientes afuera, hay un tema de tu percepción, pero ya te saqué del control del ego, del control del cuerpo, del control de los 5 sentidos, de la casa de esclavitud, ¿sí? De estar sometido a tu ego. Justo ayer, tiene mucho que ver con esto, si lo quieren escuchar, en mi Instagram, ¿cierto? Esteban Acuñado Coach, en la charla, ¿cierto? En el live que hago todos los domingos, hablé sobre la libertad. Pueden ir a escuchar ahí para que aprendan más del tema. Dura 15 minutos, no me olvidé. Pero no habla de eso. El primer paso es, yo te hice libre. Mantente ahí. Toma conciencia de que eres libre. De que ya tienes la conciencia y el poder para superar las influencias de Egipto y de la casa de esclavos. Así parte. Luego el siguiente, ¿cierto? Habla de no tener ídolos. O sea, no. Si hay una sola fuente suprema, ¿para qué nos vamos a enfocar en los ídolos? En la imagen, en el símbolo, en el amuleto, en el planeta. No, no. El planeta es una expresión de. Incluso la imagen es una expresión de. El hilo rojo, la energía es una expresión de. Los 71 nombres es una expresión de. O sea, todas las herramientas que tenemos para buscar estas conexiones, para crecer y corregirnos a nosotros mismos, nuestro tikkun, para ser libres, mantenernos libres, es expresión de la única fuerza suprema. El hilo rojo no tiene poder por sí mismo. La conciencia que yo tengo de que hay una fuerza suprema que me protege es lo que me da poder. Los 71 nombres no tienen poder por sí mismos, sino que mi conciencia de que esas son una expresión de una fuente suprema que me va a ayudar a guiar, a transformar, etc., es lo que hace, el cambio. Por eso es tan importante Shema Israel, Hashem Echad. Hay una sola fuerza suprema. ¿Y qué es lo que es la idolatría? Simplemente darle poder a cualquier otra cosa sin entender que lo que está detrás es esta voluntad suprema. Como hemos estudiado en la escuela de secretos, estamos estudiando, ¿cierto? Que todo lo que ocurre es un desenvolvimiento de esta voluntad suprema y única. El deseo del ser mismo. Entonces dice que estas voces que ellos escucharon, o sea, Anoji, Hashem, Elokeja, fueron impresas, ¿sí? La palabra aramea que ocupa ahí, ¿cierto? Yo puse impresa para que se entendiera, pero tiene que ver más como que fueron grabadas. Como que fueron como un cuchillo sobre la madera. Se fueron grabadas. Fíjense, dice Hashoja be ananá be kabala. Conte, no es Kabbalah, ¿sí? Be Kabbalah. Dice, en la oscuridad, en la nube y en la tiniebla. Visibles tal como un cuerpo. O sea, aquí lo que nos está queriendo explicar primero, ¿cierto? Rabbi Abba, en lo literal un poco del texto, porque la Torá no lo dice, y si leyeron ya la porción de esta semana, que deberían haberla leído, ¿cierto? Espero que la hayan leído ayer. Si no, dense el trabajo, ¿cierto? Y léanla. Y lo más probable es que muchos ya la estén recibiendo en su correo. Léanla. Ahí dice que antes de que ocurriera este fenómeno, ¿cierto? De la voz del creador, hubo un terremoto y había nubes y había una tormenta y había tiniebla. ¿Sí? Estaba oscuro. Y habían relámpagos y truenos. Una cosa terrible. ¿Sí? De hecho, mucha gente dijo, vamos a morir. O sea, era una cosa así terrible. Entonces, cuando se oyó, ¿cierto? Porque se conectó el mundo supremo con el mundo físico y se oyó, ¿cierto? La frecuencia de la voz, esta se imprimió en la oscuridad. Es como que esa luz traspasó la oscuridad y se grabó y pudieron verla. Dice, visibles tal como un cuerpo, o sea, como se puede ver un cuerpo, la pudieron ver. Dice, y ellos vieron lo que vieron. O sea, vieron las 10 alocuciones y oyeron lo que oyeron. Escucharon. Anoji, Adonai, lo queja, Lota, etcétera, etcétera. ¿Cierto? No a la idolatría, no te postrarás delante de la imagen, guardará el Shabbat, honrará a tu padre y a tu madre, no deseará lo de mujer, etcétera. Escucharon y vieron. Se recibieron por la vista y por los oídos.
porque escucharon y vieron la frecuencia. ¿Qué es lo que vieron las letras hebreas escritas ahí en la nube? Dice, y lo menciona 3 veces, Hashoha, Be'anana, Be'kabala. Y después lo dice de nuevo, y vieron lo que vieron y oyeron lo que oyeron desde el interior de la oscuridad y de la nube y de la tiniebla. O sea, la luz traspasó, estaba la gran oscuridad, estaba todo oscuro, estaban los rayos, los truenos sonando el chofar, y fue una voz tan potente que trascendió la oscuridad, traspasó la oscuridad. No se eliminó la oscuridad completa, sino que desde la oscuridad surgió. Y dice, y porque vieron, su vista fue iluminada. O sea, el hecho de que lograron ver, iluminó su vista. ¿Cierto? Con una radiación superna. O sea, con un tipo de luz superior que no había sido revelada antes. Y supieron cosas más allá del entendimiento de otras generaciones. O sea, ellos lograron percibir lo que nadie más había percibido hasta ese momento. ¿Sí? Por ese instante. Lo interesante es la parte más profunda que podemos llevar a nuestras vidas de esto. Porque aquí estamos hablando de una experiencia que tuvieron 3 millones de personas hace 3.000 y tantos, 3.500 años atrás, poco más. Pero el Zohar nos dice en otra parte, bueno, y lo relata en un texto muy bonito que se llama Petijat Eliyahu, y también lo dice el Gaón de Vilna, el Baal Shem Tov, varios lo mencionaron, que dice que esas voces que el pueblo vio y ese sonido que el pueblo escuchó, siguen sonando. Sonaron y resonaron y viajaron en el espacio y quedaron sonando permanentemente. Y que nosotros cuando vemos el texto de la Torá, cuando escaneamos el Zohar, cuando escuchamos la palabra, estamos volviendo a escucharla, estamos como activando esas palabras que siguen sonando desde siempre, desde ese momento para siempre. Y al leer la Torá, al entender, al estudiar, al escuchar, es como que activamos en nuestra realidad personal, que ya dijimos esto, una realidad personal, la activamos. Pero lo más importante, que tiene que ver con además el proceso que está viviendo el mundo, con este proceso acuariano que estamos viviendo, y justo además hoy día con Mercurio retrogradando hace 2 días, cuando nuestra mente no está tan clara. ¿Sí? No sé si a alguno le pasó, que hace 2 días más o menos siente como la cosa media rara, como que le cuesta dormir, o le cuesta levantarse, o no puede descansar, y está como medio ahí. Es totalmente normal, es parte de lo que está pasando. Fíjense que para que pudiese, perdón, para que pudiese manifestarse esta luz superna que les permitió ver cosas más allá de su entendimiento que nadie había visto antes, tuvo que ocurrir Hashoha, Beanana, Bekabala, la oscuridad, la nube y la tiniebla. Y estas 3 cosas simbolizan algo que sí o sí tenemos que reconocer en nuestro interior para que la luz del Sinai, para que la luz de la Torah que se reflejó, se pueda reflejar en nosotros. La oscuridad, la nube y la tiniebla hablan de eso, literalmente de lo que pasa en nuestra propia oscuridad, nuestras propias áreas desconocidas de nosotros mismos, ¿cierto? De que es la nube, y eso que aquello que ya conocemos pero no entendemos. Esos 3 aspectos son tan importantes, ¿sí? Nuestra propia oscuridad, primero. ¿Qué quiere decir reconocer nuestra propia oscuridad? En los escritos de Keter Shem Tov, del Baal Shem Tov, en los escritos de Rabbi Nachman de Breslev, en las enseñanzas del Gaón de Vilna, y el Ari también lo menciona grandemente, se nos habla de que cuando nosotros vamos a la primera línea de la Torah, la primera línea, los que estuvieron en la clase de la nave Joach el sábado anterior, se acordarán que hablamos de que las primeras 42 letras de la Torah, que son de las que surgen las 42 letras del nombre sagrado de la nave Joach,
¿cierto? Dice, Bereshit bara Elohim, en principio creó Dios, et hashamayim bet haaretz, el cielo y la tierra, be'haaretz tohu, y la tierra estaba desordenada, o estaba en caos. Lo primero que dice, hasta ahí llega. Después dice, bebohu, y desordenada, en caos y desordenada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir primero? ¿Qué es lo que se expresa primero? Para que luego diga, Vayomer Elohim, Yehior, y sea luz, primero reconocer la oscuridad, la propia oscuridad. No quiere decir abrazarle y decir, ay, qué lindo que está oscuro. No, pero significa integrarla y reconocerla. ¿Cuáles son nuestras oscuridades? Esas áreas en las que todavía no hemos echado luz. Esas áreas en las que todavía nos duele algo. Esas áreas en las que todavía algo nos hace enojar, o nos hace deprimirnos, o nos hace bajonearnos, ¿sí? O nos hace no querer nada con nadie, o nos hace desconfiar, o tener miedo. Esas áreas de oscuridad tenemos que primero verlas, mirarlas y mirar nuestra oscuridad y reconocerlas como parte del proceso. Fíjense que para que lo que nos quiere decir aquí Rabbi Abba en esta enseñanza es que para que se pueda manifestar esta luz y podamos experimentarla, primero necesitamos mirar la oscuridad. Las estrellas no se ven de día, sino cuando ya está de noche podemos percibirla. Esto es lo mismo, entonces necesitamos como primer paso, y es una invitación, porque además es lo que nos está empujando un poquito el movimiento astrológico acuariano y mercuriano de ahora, a decir, mírate a ti mismo, mira tu propia oscuridad, mira esas áreas que aún no has iluminado y que a lo mejor en mucho tiempo no se van a iluminar, y no necesitamos que se iluminen aún. Lo que necesitamos es que haya esa oscuridad para que sirva como soporte, para que se exprese a través de esta oscuridad la luz. Entonces no te juzgues por esa oscuridad, no te maltrates por esa oscuridad, no te avergüences, no sientas culpa, simplemente obsérvala, reconócela como si fuese el pizarrón oscuro donde se va a escribir esta nueva luz. Y sé honesto, y un buen ejercicio para hacerlo es decirlo. Tengo ira en mi interior aún. A veces miento. Estoy diciendo ejemplo, no sé. Tengo miedo. Tengo pena. Estoy enojado. Estoy decepcionado. Tengo dudas. Siento vergüenza. Tu oscuridad. De oscuridad. Personal. No se trata de andarle contando a todo el mundo tu oscuridad. Trata de que tú la mires. Insisto, una experiencia personal. Mira tu oscuridad. Reconócela. Y entiéndela como parte de tu proceso. Luego dice, vean, Ana, la nube. ¿Cuál es la nube? Las nubes, la nube es aquello que también es parte de nuestra oscuridad. O no, o es parte de nuestra luz, pero que no vemos. Aún no lo hemos visto porque aún no se nos muestra, porque los procesos son complejos y quizá, y a lo largo de nuestra vida siempre vamos a seguir viendo aspectos de nosotros. Y está bien, ¿sí? Imagínense, y con esto les quiero contar algo muy, muy bonito. Delante David, por algún motivo David mencionó Larí, porque Larí es un nombre que nos resuena todo el tiempo. Sabemos que luego de toda la experiencia de la Torá, y luego de Rabbi Shimon escribir el Zohar, el Larí fue el más grande de los cabalistas, que reveló de forma más clara los mundos, las personalidades de los distintos aspectos divinos, maravilloso. ¿Saben cuál fue una de las últimas frases que dijo el Ari antes de morir? Esto se sabe por el testimonio de su alumno, Rab Haim Vital. De hecho, el Ari murió de tuberculosis. Había una plaga, y lo que nos cuenta el relato es que él decidió tomar la plaga, él, llevársela, para que ninguno más muriera en Tafet. Y murió entonces por una enfermedad pulmonar. Quienes saben un poquito de biocodificación, o que han leído los textos de salud de Rabbi Nachman o de otros maestros, saben que los pulmones tienen que ver con una oscuridad interior que se llama en hebreo Gavá, que es todo lo contrario de la cualidad de Moshe, que es el orgullo. El orgullo.
lo que nos relata Rab Chaim Vital, el alumno del Ari, es que justo poco tiempo antes de morir, cuando reconoció su grandeza, cómo fue capaz de tomar con su gran fuerza la plaga y traerla a él y él morir como sacrificio para que no muriera nadie más en su pueblo, eso lo hizo sentirse orgulloso. La Ga'ava es el orgullo. Y en la gran oscuridad con la que lidian toda su vida los grandes líderes espirituales. Y él la reconoció, él dijo, aún aquí, con un pie en la muerte, aún no logro vencerte. Entonces la nube, el segundo aspecto, es aquello que aún no vemos y que tenemos que aceptarlo con humildad. Hay mucho de mí que aún no veo. Hay mucho de mí que aún no reconozco. Y ese desconocimiento y eso que aún no veo de mí también es parte de mi proceso de iluminación. Hace 10 años había cosas que no había visto y ahora las veo. Pero en ese momento no necesitaba verlas todavía, ahora las veo. Y luego viene la tiniebla, a cabala. ¿A qué se refiere la tiniebla? Es aquello que ya veo, pero que no entiendo. Veo que tengo tal drama, no lo entiendo. Veo que estoy como enojado con mi papá, no sé por qué. Y tengo miedo a estar en una relación de pareja, no sé por qué, no lo entiendo. ¿Sí? Me doy cuenta que estoy desconectado de la abundancia. Estoy poniendo ejemplos nomás, pero no sé por qué, no logro entenderlo. También, eso también es necesario. Y eso que no logras entender aún, eso que no se te ilumina todavía, también es parte del escenario que se requiere para que la iluminación que surge de tu propio estudio, de estar en esta clase, de leer tu texto, de estar en la otra clase, la iluminación que surja de la sabiduría, lo mismo que estás aprendiendo aquí, no lo podrías aprender si no hubiera en ti oscuridad, si no hubiera en ti nube y si no hubiera en ti tiniebla, que sirva como soporte para que pueda, a través de esa luz y a través de esa confusión que aún hay, y a través de esos aspectos que todavía no logro dilucidar de mí mismo, pueda ver esas pequeñas luces, entenderlas y aceptarlas y integrarlas y alegrarme y iluminarme sin la necesidad de que dejen de existir. En el relato, luego de que se entregó la luz, las nubes se fueron y probablemente esas nubes van a irse en un momento y la oscuridad la vamos a superar. ¿Sí? Pero es súper importante que en este tiempo en especial aceptemos la oscuridad y la nube y la tiniebla en nuestro ser interior como parte de nuestro proceso y aceptándola e integrándola cuando logremos entender, por ejemplo, lo mismo que estamos entendiendo ahora, esa luz va a resplandecer mucho más clara y vamos a poder ver y nuestra vista va a ser iluminada y vamos a poder entender un poquito más, incluso más allá de nuestro entendimiento que tuvimos antes, el que hubo en otras generaciones, como está escrito. El llamado de la porción de esta semana es a eso. Mira tu oscuridad, mira tu nube, mira tu tiniebla, acéptala. No te juzgues por ella, intégrala, reconócela como parte de tu proceso de iluminación, como parte de tu proceso de conexión con la Torá y con la luz del Creador. Les voy a invitar a cerrar sus ojos un momento. A inspirar profundo para integrar esta clase y esta experiencia. Y mientras integramos y respiramos de esa manera, tomamos la decisión de crear nuestro propio monte Sinaí, en el cual está la oscuridad, la tiniebla, la oscuridad, la nube y la tiniebla, donde está la Shoha, la Ananá, la Kabbalah, la oscuridad y la nube y la tiniebla son parte de mi propio monte Sinaí, en el cual puedo, en esta semana especial, conectar con la luz. Inspiro profundo.
integro esta experiencia y con ella integro mi propia oscuridad y mi propia nube y mi propia tiniebla. Y también la luz que viene con ella. Libero lentamente. Y abro mis ojos.